¿Alguna vez has anhelado ser alguien inquebrantable? Alguien a quien las críticas, el rechazo, la pérdida o la traición simplemente no le afecten. ¿Has soñado con el día en que finalmente dejes de sentir ese dolor silencioso, esa angustia que te devora por dentro? Incluso cuando proyectas una imagen de entereza al exterior. Quizás estás agotado, de intentar complacer a todos, de mantener una fachada que exige una fortaleza constante cuando en realidad lo único que anhelas es un instante de respiro, un momento de tregua ante la presión de parecer invulnerable. Pero permíteme revelarte algo que quizás nadie ha tenido el valor de decirte mientras intentes evitar el dolor. Este seguirá ejerciendo control sobre tu vida, mientras busques anestesiarte, protegerte con corazas, esconderte tras máscaras. Permanecerás rehén de todo lo que sucede a tu alrededor, de las palabras que hieren, de las acciones que decepcionan, de los silencios que te aniquilan internamente. Y esto no es signo de debilidad. Es la realidad psíquica de la mayoría. La diferencia radica en que algunos han perfeccionado el arte de fingir mejor que otros. Carl Jung, uno de los pilares de la psicología profunda, afirmó que no somos lo que nos sucede, sino aquello en lo que elegimos convertirnos. Y es precisamente ahí donde reside la clave. No se trata de blindarte contra el mundo, de volverte frío, indiferente o intocable, en el sentido superficial. Se trata de integrar. Se trata de traer a la luz de la conciencia todo aquello que actualmente te afecta desde la sombra, desde la oscuridad de tu inconsciente, porque la verdadera fortaleza psicológica no es la ausencia de dolor, sino la plena conciencia de quién eres, incluso cuando estás sangrando metafóricamente. Si has llegado hasta este punto, no es una mera coincidencia. Este mensaje es para ti que estás cansado, de herirte con todo y con todos. Es para ti que sientes una constante desventaja emocional, como si los demás poseyeran un poder sobre ti que escapa a tu comprensión. Quiero mostrarte que no tiene por qué ser así, pero para ello deberás confrontar algunas verdades internas que podrían doler. Y quizás por primera vez ese dolor será el catalizador de tu liberación. Comencemos este viaje introspectivo. ¿Crees que la fuente de tu dolor reside en el exterior? En las acciones de otros, en palabras desafortunadas, en los abandonos sufridos, en las traiciones inesperadas. Pero la verdad, aunque brutalmente honesta, es esta: nada de eso tiene realmente el poder de herirte, a menos que ya exista una herida abierta dentro de tu psique. Lo que te duele no es el acto externo en sí, es lo que esas experiencias activan dentro de ti. Es la narrativa interna que construyes alrededor del evento. Es el trauma no resuelto que yace latente. Es el vacío existencial que disfrazas con una fachada de fortaleza, orgullo. Y esa desesperada necesidad de parecer emocionalmente equilibrado. A Jung nos ilumina al mostrar que el dolor que experimentamos ante el mundo exterior es en esencia un reflejo especular de aquello que aún no hemos integrado en nuestro mundo interno. Por eso algunas personas atraviesan situaciones devastadoras, manteniendo una asombrosa claridad mental, mientras otras se desmoronan ante un simple comentario. No se trata del qué sucede, sino del dónde impacta dentro de ti. Y aquí emerge una verdad incómoda. Sigues sufriendo intensamente porque en algún nivel inconsciente aún albergas la creencia de que puedes controlar cómo el mundo debería tratarte. Sigues esforzándote por ser lo suficientemente bueno, inteligente, fuerte, comprensivo, como si eso fuese una garantía contra el dolor infligido por otros. Pero el control sobre lo externo es una ilusión, y mientras te aferres a ella vivirás en una tensión psicológica constante, intentando predecir lo impredecible, tratando de evitar lo inevitable. Anhelas dejar de sufrir. Entonces, deja de protegerte obsesivamente del sufrimiento. Lo que necesitas no es más control externo, sino una mayor conciencia interna. Mientras sigas creyendo que los demás deben cambiar para que tú dejes de sentir dolor, permanecerás esclavizado por las acciones ajenas. Tu libertad emocional comienza en el instante en que comprendes profundamente que todo lo que proviene del exterior solo adquiere poder sobre ti si encuentra un eco resonante en tu interior.
Y es precisamente aquí donde se libra la verdadera batalla en el campo del inconsciente. Aquello que no ves, no comprendes y no dominas conscientemente, te domina a ti. Y esto es lo que exploraremos a continuación. Prepárate para sumergirte un nivel más profundo en tu propia psique, porque es allí donde reside el potencial para una transformación auténtica. Si este contenido resuena contigo y sientes que aporta valor a tu proceso, te invito a hacer clic en el botón de suscribir y unirte a este canal. Tu apoyo es fundamental. La mayor falacia con la que te han nutrido es la idea de que tienes el control absoluto de tu vida. Despierta porque no es así. Al menos no mientras continúes operando en piloto automático, reaccionando sin comprender el porqué, sintiendo emociones cuya raíz desconoces, tomando decisiones que posteriormente saboteas inexplicablemente. Carl Jung lo expresó con una claridad meridiana. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo en tu experiencia actual. El dolor que sientes, la ira que emerge súbitamente, la tristeza que te invade sin motivo aparente. Nada de esto es aleatorio. Son mensajes simbólicos que emanan de segmentos de tu psique que han sido olvidados, ignorados, reprimidos. Jung se refirió a este vasto y misterioso territorio como el inconsciente, y no se trata de una simple nebulosa de pensamientos difusos. Es una fuerza activa y dinámica, un sistema complejo que alberga memorias complejos, traumas no procesados, deseos reprimidos y miedos profundos que prefieres no confrontar, pero que desde las sombras continúan dictando tus sentimientos y comportamientos. Te preguntas por qué ciertas palabras te devastan emocionalmente, mientras que a otros parecen no afectarles. La respuesta es simple. Esas palabras tocan puntos neurálgicos, heridas aún sensibles, dentro de tu estructura psíquica. Y si esas heridas siguen activas, es porque nunca las has confrontado directamente. Simplemente las has barrido bajo la alfombra psicológica. Y ahora inevitablemente sigues tropezando con ellas. Jung postuló: no podemos cambiar nada hasta que lo aceptamos. La condena no libera, oprime. ¿Y qué has estado haciendo tú? Juzgándote, reprimiéndote, silenciando tus verdaderos sentimientos, como si eso pudiera mágicamente resolver algo. La verdad es que el inconsciente no desaparece por el mero hecho de ignorarlo. Simplemente encuentra vías de expresión más insidiosas y a menudo más peligrosas a través de relaciones tóxicas que repites como un patrón en ciclos de autosabotaje que parecen irrompibles en ansiedades y miedos que emergen precisamente cuando todo parece marchar bien. Esto no es mala suerte. Es tu inconsciente clamando por tu atención, intentando despertarte. Pero tú insistes en permanecer dormido, Edala. Deseas genuinamente convertirte en alguien a quien las circunstancias externas ya no hieran de forma desproporcionada. Entonces, deja de huir de tu propio mundo interior. Porque mientras no conozcas las dinámicas de tu inconsciente, serás una marioneta de tus propias emociones y complejos no resueltos. Y cuanto más intentes protegerte del dolor externo, paradójicamente más vulnerable, te volverás al dolor interno, a la angustia existencial. Pero existe una salida, y no reside en la defensa en erigir murallas más altas, sino en la integración. Porque volverse verdaderamente intocable no es un acto de resistencia reactiva, sino un acto de profundo autoconocimiento y aceptación. Esto es lo que desentrañaremos a continuación. ¿Qué significa realmente ser alguien inquebrantable? ¿Y por qué esta fortaleza no emana de una armadura, sino de la aceptación radical? Sigamos profundizando. La mayoría de las personas asume que la única vía para evitar ser herido es cerrándose emocionalmente. Construyen muros. Fabrican máscaras, desarrollan corazas caracterológicas y pretenden que nada les afecta. Repiten mantras como: ya no me importa, me da exactamente igual. A mí nada me llega. Pero en su interior, la hemorragia emocional continúa. Siguen corroyéndose por dentro, porque el problema nunca radicó en sentir.
El problema fundamental es no saber qué estás sintiendo. ¿Y por qué es la desconexión con la propia experiencia interna? Y esto solo le sucede a quien aún no se ha embarcado en el viaje del autoconocimiento. Jung fue extraordinariamente preciso al advertir: conoce todas las teorías, domina todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sé simplemente otra alma humana. Y esa alma humana, la tuya propia, que insistes en ocultar tras un personaje fuerte, invulnerable y controlado, está gritando por ser vista, reconocida y aceptada en su totalidad. Desarrollar fortaleza emocional no tiene absolutamente nada que ver con volverse frío, o insensible. No se trata de ignorar el dolor, evitar el conflicto a toda costa o fingir indiferencia. Tiene todo que ver con integrar, con aceptar, con sacar a la luz de la conciencia todo aquello que has enterrado en las sombras de tu psique. No te vuelves intocable, creando una barrera infranqueable entre tú y el mundo. Te vuelves verdaderamente inquebrantable cuando comprendes a un nivel profundo que nadie puede tocar aquello que ya ha sido conscientemente abrazado y aceptado dentro de ti. Cuando integras tus sombras, tus miedos, tus defectos percibidos, tus inseguridades, tus aspectos menos nobles, dejas de reaccionar impulsivamente a todo estímulo externo. Comienzas a observar, a elegir tu respuesta. Dejas de ser una marioneta emocional y en esa capacidad de elección consciente reside la verdadera libertad psicológica. Jung denominó a este proceso individuación, el viaje para convertirte en quien realmente eres, no en la versión que otros esperan de ti, no en el ideal que tú mismo te impusiste para ser aceptado, sino en aquello que emerge auténticamente desde tu interior del encuentro dialéctico entre la luz y la sombra, entre el ego consciente y las vastas profundidades del inconsciente. La individuación, aclaró Jung, no es un proceso de perfección, sino de integración. No necesitas convertirte en una mejor persona según estándares externos. Necesitas volverte completo, a integrar todas las facetas de tu ser. Y aquí yace el secreto que raramente se comparte: cuanto más huyes del dolor, con más insistencia te persigue. Cuanto más te esfuerzas por no ser afectado, a más frágil te vuelves internamente. Pero cuando confrontas tus propias heridas con honestidad y compasión, cuando aceptas quién eres con todo lo luminoso y lo oscuro, lo noble y lo vergonzoso, nada externo conserva el poder de desmantelarte. Sin embargo, este camino exige un coraje inmenso. Coraje para mirar hacia adentro sin filtros. Coraje para abandonar las máscaras que te han servido, pero ya no te representan. Coraje para sentir, para permitir que el dolor fluya y te enseñe. Porque es precisamente en el corazón del dolor donde se oculta la llave maestra de la transformación. Y eso es lo que descubriremos en la siguiente etapa. Cómo el sufrimiento, lejos de ser un enemigo a evitar, puede convertirse en el portal hacia tu auténtica fortaleza interior. Sumerjámonos, más hondo esta vez, sin miedo. Aprendiste a odiar el dolor desde tu infancia. Te inculcaron la idea de que sufrir era una señal de debilidad intrínseca, que llorar era una pérdida de tiempo improductiva, que sentir demasiado te convertía en alguien vulnerable y fácilmente manipulable. Y así comenzaste a huir, a evitar, a negar tus propias experiencias emocionales. Pero cuanto más escapas del sufrimiento, con más tenacidad te persigue. Y lo que es peor, muta, se disfraza. Adopta la forma de ansiedad flotante, de ataques de ira, desproporcionados, de apatía crónica, de aburrimiento existencial, de impulsos autodestructivos cuyo origen no logras comprender. El dolor ignorado no se desvanece. Excava túneles subterráneos en tu psique hasta que un día, sin previo aviso, toda la estructura interna amenaza con colapsar. Jung percibía el sufrimiento desde una perspectiva radicalmente diferente. Creía que el dolor era el mensajero del alma o del self, la alarma del inconsciente, el lenguaje simbólico que tu ser más profundo, aquello que eres en tu totalidad, utiliza para captar tu atención consciente. Él metafóricamente dijo: la depresión es como una dama de negro. Si aparece, no la ahuyentes. Invítala a sentarse.
Ofrécele un café y escucha atentamente lo que tiene que decir. Pero tú a menudo no escuchas. Te silencias, te distraes con ocupaciones constantes, te mantienes perpetuamente ocupado, te anestesias emocionalmente. Haces cualquier cosa para evitar mirar de frente aquello que realmente importa. ¿Qué intenta mostrarte este dolor? ¿Qué aspecto de tu vida o de tu ser clama por atención y transformación? La verdad fundamental es que el sufrimiento duele de manera tan aguda porque sigues en guerra contigo mismo. Hay una parte de ti anhelando crecer, evolucionar, expandirse, y otra parte, aferrada a lo conocido, al statu quo, queriendo mantener todo exactamente como está. Hay algo en tu interior que clama por una profunda transformación, pero tu ego, acostumbrado al control y a la seguridad de lo familiar, intenta sofocar esa llamada evolutiva. Y es precisamente en esta fricción interna, en esta tensión entre fuerzas opuestas, donde nace el dolor psicológico. Porque cambiar duele. Crecer duele. Soltar viejas creencias limitantes, cortar lazos tóxicos que te drenan energía vital, permitir que muera simbólicamente aquello que ya no te sirve. Todo esto implica un duelo, un proceso interno de muerte y renacimiento. Pero es justamente en ese espacio de ruina aparente, en esa desestructuración donde algo nuevo y más auténtico puede nacer. Porque cuando todo en ti se deconstruye, cuando las certezas que te sostenían se desmoronan, cuando el dolor desnuda tu vulnerabilidad más profunda, puedes finalmente vislumbrar quién eres realmente, sin las capas protectoras, sin la actuación social, sin la máscara. Y en ese punto exacto de honestidad radical contigo mismo, el sufrimiento adquiere una cualidad sagrada porque te pone de rodillas ante lo único que tiene el poder de liberarte, tu propio ser auténtico. Jung comprendió esto a la perfección. Entendió que el sufrimiento no es un error del sistema, no es una patología a erradicar, sino parte inherente del proceso de crecimiento y individuación. El dolor no es el final del camino. Es a menudo el comienzo del verdadero viaje hacia ti mismo. El problema es que la mayoría de las personas se rinden antes de atravesar ese valle oscuro de la psique, huyen, se distraen. Regresan a la superficie segura pero insatisfactoria. Pero tú no. Si has llegado hasta aquí es porque hay una parte de ti que está lista para cruzar. Y en la siguiente sección, exploraremos cómo se desarrolla este proceso de cruce. Cómo el camino de la individuación, por solitario y brutal que pueda parecer en ocasiones, es lo que finalmente te libera hacia una existencia más plena y significativa. Sigamos adelante. Ahora nos adentramos en aguas más profundas. Pocas personas reúnen el coraje necesario para iniciar el viaje de la individuación, y aún menos poseen la perseverancia para completarlo. Porque este camino no promete comodidad. No ofrece garantías reconfortantes. No busca proteger tu ego. De hecho, lo desafía. Y en última instancia lo transforma radicalmente, a menudo a través de su disolución parcial. Jung se refirió a la individuación como el proceso de convertirte en quien realmente eres. Pero esto implica fundamentalmente desaprender gran parte de lo que creías que eras. Y este desaprendizaje, esta confrontación con las propias ilusiones sobre uno mismo, duele más que cualquier rechazo externo. Porque comienzas a darte cuenta de que una porción significativa de lo que te definía hasta ahora, tus roles sociales, tus mecanismos de defensa, tus identificaciones superficiales, era en gran medida una construcción ilusoria. No eres tus logros profesionales. No eres tus traumas pasados, aunque te hayan moldeado. No eres la imagen que cuidadosamente construiste para ser amado, respetado, o admirado. Todo eso fue parte de tu estrategia de supervivencia en un mundo complejo. Pero sobrevivir no es sinónimo de vivir plenamente. Y la individuación es la llamada de la vida que te invita a ir más allá de la mera supervivencia hacia una existencia auténtica y significativa. Es el momento en que el inconsciente comienza a empujar hacia la superficie todo aquello que había sido reprimido, ocultado, distorsionado, tus potenciales no realizados, tus sombras no reconocidas, tus complejos activados. La individuación, escribió Jung,
requiere la disolución de la persona, pues esta no es más que una máscara de conveniencia colectiva. En otras palabras, necesitarás metafóricamente arrancarte tu propia piel psicológica, las capas superficiales de tu identidad, para descubrir la esencia que yace debajo. Es en el crisol de este proceso donde comienzas a volverte verdaderamente inquebrantable. No porque ya nada te afecte, seguirás sintiendo, sino porque ya has atravesado el fuego purificador de tu propio infierno interior. Has confrontado a tus propios monstruos internos. Has mirado directamente a los ojos de tu vergüenza, tu necesidad, tu ira reprimida y has podido decirles: os veo, os reconozco como parte de mí, pero ya no me controláis desde la sombra. Es esta claridad interna, esta lucidez frente a tu propia oscuridad, la que te confiere una fortaleza psicológica que no depende de la aprobación externa del reconocimiento social o del control sobre las circunstancias. Ya no necesitas desesperadamente ser amado, por todos. Ya no necesitas ganar todas las discusiones para validar tu ego. Ya no necesitas aparentar una fortaleza inexpugnable. Porque sabes quién eres en tu núcleo más allá de las fluctuaciones externas, y esa certeza interior nadie te la puede arrebatar. La verdadera armadura emocional no es un caparazón rígido y externo. Es un núcleo interno resiliente y flexible. Es la integración consciente de todas tus partes, las luminosas y las oscuras, las aceptadas y las rechazadas. En un centro de conciencia, el self que permanece estable como el ojo del huracán, en medio de las tormentas de la vida. Podrás sentir dolor, pero no te romperá. Podrás ser herido, pero no te perderás a ti mismo, en la herida. Porque has dejado de ser puramente reactivo, y te has vuelto más completo, más integrado. Has dejado de vivir exclusivamente en la superficie de la existencia y has comenzado a habitar tus propias profundidades psicológicas. Sin embargo, esta profundidad conquistada a menudo viene acompañada de un precio, una cierta soledad existencial. No necesariamente porque vayas a estar físicamente solo, sino porque pocas personas pueden acompañarte genuinamente en este nivel de viaje interior. La mayoría sigue atrapada en la superficie, en las máscaras sociales, en el miedo a sentir y a confrontar su propia sombra. Y cuando tú comienzas a liberarte de esas ataduras, inevitablemente te distancias de ciertas dinámicas y relaciones que ya no resuenan con tu nuevo nivel de conciencia. Pero este distanciamiento no es un acto de rechazo arrogante. Es un signo de maduración psicológica. No te distancias por orgullo, sino porque simplemente ya no encajas en los viejos moldes donde antes te escondías o te conformabas. Y esto nos conduce al punto culminante de este viaje reflexivo. La conciencia como el escudo definitivo, porque en última instancia no es la fuerza bruta lo que te protege, es la claridad de la conciencia. Este es el estado en el cual nada, absolutamente nada externo, conserva un poder desmedido sobre ti. Concluyamos juntos esta travesía. Ya casi llegamos al final de esta exploración. Ahora que has recorrido este camino, hay algo que debe ser afirmado con absoluta claridad. Nada, absolutamente nada externo. Te blindará del sufrimiento inherente a la vida, si permaneces inconsciente de las dinámicas que operan dentro de ti. Las palabras seguirán teniendo el potencial de herir los rechazos. Seguirán picando las pérdidas, seguirán derribándote hasta que despiertes. Y despertar no es un evento mágico, único y definitivo. Es una elección diaria, momento a momento. Es la decisión constante de mirar hacia adentro incluso, y especialmente cuando duele. Es asumir la responsabilidad radical por todo lo que sientes, sin seguir proyectando la culpa en los demás en el pasado, o en un destino inexorable. Carl Jung nos legó una perla de sabiduría. Lo que resistes persiste, lo que aceptas te transforma. Has pasado quizás toda una vida resistiéndote al miedo a no ser suficiente, al vacío del rechazo, al dolor de la soledad, a la angustia de no sentirte visto, o comprendido, ¿Y qué hiciste con toda esa resistencia? Te escondiste, te silenciaste, intentaste controlarlo todo, te esforzaste por alcanzar una perfección inalcanzable, te obligaste a ser fuerte cuando te sentías frágil,
Y toda esa lucha agotadora contra el mundo, y sobre todo contra ti mismo, te ha traído hasta este punto exhausto, cansado, de batallar. Pero ahora lo sabes, la verdadera inmunidad emocional no reside en la dureza o la insensibilidad. Reside en la claridad de la conciencia. No se trata de fabricar una armadura más impenetrable. Se trata de expandir tu capacidad de ser consciente. Porque cuando comprendes tus propios detonantes emocionales complejos, tus patrones de comportamiento recurrentes, tus heridas nucleares, no sanadas, las acciones de los demás pierden gradualmente el poder de destruirte. Seguirás sintiendo porque sentir es estar vivo, pero no te ahogarás en la emoción. Seguirás experimentando sufrimiento porque es parte de la condición humana. Pero no te perderás a ti mismo, en medio del sufrimiento. Y eso, amigo, mío, lo cambia todo. Lo que verdaderamente te protege no es resguardarte de la vida tras muros. Es sumergirte en ella profundamente con conciencia y aceptación. Quienes viven permanentemente en la superficie son sacudidos por cualquier ola. Quienes aprenden a bucear en sus propias profundidades descubren que allí abajo, más allá de la turbulencia superficial, hay silencio, estabilidad y un poder sereno. Y hacia esa profundidad te diriges. Y cuando comienzas a vivir desde ese lugar interior de integración, presencia y aceptación radical, el mundo externo puede intentar derribarte. Puede presentar desafíos y dificultades, pero ya no encuentra fácilmente dónde golpearte. Porque tu centro ya no está puesto en lo externo, sino anclado en tu propio ser consciente. Si este video, este mensaje te ha tocado de alguna manera profunda, si algo dentro de ti ha despertado o ha resonado con estas palabras, te invito a escribir aquí en los comentarios: elijo la conciencia. Comencemos juntos un movimiento de personas que ya no aspiran a simplemente sobrevivir fingiendo ser fuertes, sino a vivir auténticamente con verdad y vulnerabilidad consciente. Y no lo olvides. El próximo contenido también forma parte esencial de este viaje. Es importante que continúes explorando. La verdadera transformación psicológica solo comienza cuando no te detienes en el primer descubrimiento, sino que perseveras en el camino del autoconocimiento. Nos vemos en la próxima etapa de este viaje interior.